Bueno, los voy saludando a todas las personas que ya se encuentran conectadas. David, Eric, a Henry de Funza, que siempre nos está saludando, enviando mensajes. Gracias. Está, bueno, Jenny, José, Laura, entre otras personas que se están conectando a este Digital Up Level Summit. Muchísimas gracias. Y bueno, como todos nosotros sabemos, nuestro mundo ha cambiado y hemos encontrado nuevas formas de conectar con nuestras emociones, experiencias y realidades. Es un nuevo nivel y Prodigious hace parte de la transformación. Es por eso que hemos lanzado nuestro primer Digital Up Level Summit, un espacio creado para desaprender y luego aprender. Porque lo que conocemos y hemos creado puede cambiar 180 grados a partir de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje digital, virtual, donde todos y todas pueden escribir sus preguntas a través de Zoom, a través del chat o questions and answers también. Y bueno, el tema de hoy, vamos a vivir experiencias, cómo crear experiencias VR, AR. Y para ello tenemos hoy un proyecto donde se va a aprender a desarrollar un proyecto showcase. Tenemos a Silvia Mejía, a César Avellaneda y a Mauricio Sáenz. Ellos son las personas que nos van a enseñar el día de hoy este tema. Silvia es Senior Creative Engineer en Prodigious Latinoamérica, es diseñadora gráfica, publicista, tiene maestría en mercadeo y publicidad digital. César es Motion Designer en Prodigious Latinoamérica, también es Visual Storyteller en Prodigious, tiene todo, bueno, él es un apasionado por crear historias, bueno, muy importantes dentro del tema de la ilustración y la animación. Entonces nos va a enseñar muchísimo hoy también. Y tenemos a Mauricio, Principal Creative Designer en Prodigious Latinoamérica. Tiene más de 10 años de experiencia en toda la industria digital, específicamente también en diseño web, en todo el tema de UI, UX. Entonces le damos una fuerte bienvenida a los tres, a Silvia, a Mauricio, a César, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Hola, Con buenas mucho tardes. gusto. Bien, bueno, les damos la bienvenida, espero que... Hola, Silvia. Bueno, les damos el tiempo, pueden comenzar, gracias. Bueno, nada, bienvenidos a este workshop de UX for VR. La idea general con este ejercicio nació de la combinación de nuestros skills entre Silvia, Mauricio y yo para lograr un workshop en donde pudiéramos aprender los best practices a la hora de proponer experiencias y contenidos para VR en este caso. Silvia tomó el liderazgo y la responsabilidad de hacer toda la parte teórica y de análisis de la experiencia. Mauricio nos propuso un look and feel y el diseño de un MVP o un Minimum Viable Product para hacer showcase de esa experiencia, y yo hice una postproducción con motion graphics y algunas técnicas de postproducción en After Effects para mostrar un poco esa idea en la medida de lo posible. Entonces, nada, le doy la palabra a Silvia para que comencemos y nada, bienvenidos. Vale, gracias César. Bueno, entonces primero miremos un poquito la agenda de lo que vamos a estar viendo en este pequeño workshop. Entonces, bueno, cómo crear las experiencias VR. Primero vamos a ver un poquito la diferenciación que puede ser o lo que es la usabilidad o la experiencia para una experiencia 2D versus una experiencia 3D. Luego vamos a ver un poco de cómo se debe planear esta experiencia 3D. Vamos a hablar de los flujos narrativos y el storytelling de nuestro workshop. Vamos a ver un poco cuáles son los elementos que tenemos de usuario 3D. Vamos a hablar un poco de los prototipos 3D. Obviamente una de las fases más importantes en usabilidad, el testeo, pero enfocado a la parte 3D. Y finalmente la parte más bonita, la fase de diseño. Entonces, empecemos con la comparación. Aunque uno no lo crea, la parte de usabilidad para 2D y 3D es muy similar. Y digamos, hay algunos elementos que van a cambiar, pero todo lo que traemos de las experiencias 2D nos van a funcionar para la 3D.
Lo primero es que tanto en 2D como en 3D vamos a tener un objetivo, y este objetivo lo vamos a sacar obviamente a través de conocer a nuestros usuarios y tener empatía por ellos, entender sus puntos de dolor y qué requieren. En 2D vamos a hablar de flujos, mientras que en 3D, si bien vamos a tener flujos, más nos vamos a centrar en la narrativa. Y acá el storytelling va a ser una herramienta muy importante. En 2D, obviamente, cuando hacemos nuestros journeys, encontramos algunas emociones que van a tener los usuarios de acuerdo a cada uno de sus flujos. En 3D también estamos hablando de emociones, pero vamos a hablar más de estados de ánimos, porque son emociones que van a durar un periodo un poco más largo. En 2D tenemos nuestras navegaciones normales, nuestros menús, etc. En 3D vamos a tener una navegación, pero también vamos a tener una navegación espacial, de movimiento. En 2D vamos a hablar de los controles, tenemos nuestro keyboard, nuestro mouse, etc. Mientras que en 3D muchas de las herramientas para que sean funcionales vamos a tener que fijarlas al espacio como tal o alguna parte del cuerpo o el dispositivo como puede ser el control para las VR. En 2D vamos a hablar de una narrativa no diegética, es decir, una narrativa no inmersiva, mientras que en 3D vamos a hablar de una narrativa inmersiva en primera persona. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a planear nuestra experiencia? Primero, como ya lo dije, necesitamos un objetivo, una intención para poder hacer esto. Luego vamos a definir, obviamente, nuestros UX persona, igual que lo hacemos en 2D. Tenemos que tener en cuenta las limitaciones, igual que en 2D, que nosotros tenemos que tener en cuenta si vamos a diseñar, no sé, para dispositivos Android, para iOS, para diferentes browsers. Acá vamos a también tener limitaciones técnicas, pero también tenemos que pensar en las limitaciones físicas, por ejemplo, si vamos a hacer una experiencia para accesibilidad o alguna limitación física que per se tenemos por los ambientes donde se va a desarrollar nuestra experiencia. Vamos a desarrollar nuestra narrativa a través de un storytelling, donde vamos a tener un arco narrativo para esta experiencia. Vamos a pensar en esos flujos emocionales, a diseñar esos flujos emocionales. Tenemos que tener presente si esta va a ser una experiencia social o si va a ser una experiencia completamente individual. Nuevamente, qué tan diegético, qué tan inmersivo queremos que sea nuestra experiencia, y finalmente tenemos que plantearnos unas métricas para saber si esa experiencia es o no es satisfactoria. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros nos estamos centrando en que queremos generar una distracción para niños que están de pronto hospitalizados o que llevan mucho tiempo en el hospital, y lo que queremos es sacarlos de ese lugar. Queremos que tengan una distracción y se sientan felices a pesar de que pues están pasando un momento difícil. Listo. ¿Cuál es nuestro storytelling? ¿Cuál es el cuento en el que nos vamos a meter acá? Entonces nosotros queremos contarle a los niños que están hospitalizados que los doctores realmente necesitan su ayuda para poder curar a la gente del hospital. Ellos no lo hacen solos. Ellos tienen un ejército de pequeños soldaditos, los cuales meten al cuerpo de los diferentes enfermos del hospital, y ellos dentro del cuerpo logran atacar a los virus y a las bacterias, y así es como logran recuperarse. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra historia es que el niño se le va a contar esto, se le va a contar esa pequeña historia. Luego lo vamos a pasar a que esté dentro del cuerpo del ser humano, y ahí le vamos a asignar una misión, ¿cierto? Ahí lo que queremos es que el niño empiece a sentir como ese reto, ¿no? Empieza a meterse en el cuento de que está en el cuerpo, de que va a empezar a pelear con las bacterias, y queremos que llegue a un punto en que empiece a sentirse retados. Como en todos los juegos, vamos a empezar en un nivel bajo y luego vamos a ir subiendo en proporción para que el niño sienta un reto. Finalmente, cuando él logre su misión, lo que queremos es que se sienta como un héroe. Lo que queremos es que ellos miren que así como pudieron vencer a ese enemigo, a esa bacteria dentro del cuerpo humano, van a poder vencer, o sea, de una sola vez, sino que queremos tener algún tipo de elemento que se vaya modificando, que se vaya mejorando, para que así, digamos, haya una rejugabilidad de nuestra experiencia. Listo. Entonces, como lo dije, nosotros vamos a definir nuestros UX persona igual que lo hacemos siempre. Vamos a conocer su parte demográfica, vamos a entender sus puntos de dolor, vamos a entender sus frustraciones, igual que lo hacemos en cualquier experiencia 2D. Acá simplemente le vamos a añadir algunas cositas extra. En nuestro caso vamos a definir nuestro rol, el hiperactivo. Uno de los elementos que tenemos que entender es cuál es la familiaridad que tiene esta persona con VR o con realidad mixta o aumentada. Actualmente es muy normal que todos tengamos, o en términos generales, tengamos un smartphone, tengamos un computador, y ya digamos que hay patrones muy establecidos, pero las tecnologías como lo de la realidad virtual pues no son tan normales para todos. Entonces es muy bueno saber
en qué familiaridad estamos para empezar a conocer a la persona. Luego, bueno, nuestro rol hiperactivo es un muchacho que normalmente está rodeado de sus amiguitos, se la pasa jugando, se la pasa moviéndose, por eso es hiperactivo, y en ese momento que lo meten él se queda solito, él no va a tener la posibilidad de estar con muchos amigos, más bien va a estar conectado con un montón de cables, acostado, entonces él en este momento está triste. Y lo que nosotros queremos es que pasemos de un estado triste a una felicidad, pero no solo eso, sino que él empieza a sentirse parte de un grupo. Entonces, como ustedes ven, ahí estamos definiendo diferentes objetivos, pero emocionales. Ahora vamos a hablar como tal de la narrativa. ¿Qué queremos nosotros? Que él se sienta parte de un ejército, que es parte de los médicos, que puede ayudar, que puede llegar a curar a los pacientes a través de sus acciones en el cuerpo humano. ¿Qué tanto control queremos dar? Vamos a darle dos tipos de control. Uno al inicio, en el cual queremos que él logre pintar su propio avatar, y otro, en la mitad de la experiencia, vamos a decirle, oiga, ¿usted quiere jugar solo o quiere jugar acompañado? Que para nuestro caso, de nuestro rol hiperactivo, lo más seguro es que sea acompañado, porque es parte de su objetivo emocional, que es volverte a sentirse parte de un grupo. ¿Qué elementos diegéticos o qué elementos inmersivos queremos hacer? Como lo digo, al inicio queremos que él cree su avatar, pero queremos que lo haga teniendo un espejo para que él sienta que esa persona que está viendo es él mismo. Elementos de sonido, vamos a utilizar sonido 3D, queremos tener una sensación inmersiva. Y elementos de movimiento, acá es muy importante tener en cuenta lo que yo les decía, las restricciones físicas. Y es que esta persona no va a poder estar corriendo, caminando, saltando, porque lo más seguro es que va a estar conectado a muchos aparatos y va a estar acostado o recostado, sentado en la cama del hospital. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que tener presente para no romper la experiencia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Que lo que vamos a hacer es que él generalmente va a estar siempre sentado. Inicialmente va a estar en una sala, luego va a estar metido como en la navecita, que es la que va a navegar a través del cuerpo humano, y así no vamos a romper la inmersión. Entonces, como yo les decía, acá vamos a tener en cuenta las limitaciones también técnicas. Acá va a ser un poquito más engorroso que en 2D. En 2D nosotros generalmente tenemos una cierta cantidad de browsers, pensamos en los principales, Google Chrome, Safari, Edge, ese tipo de cosas. Pero acá tenemos una gran cantidad de dispositivos, como ustedes lo pueden ver, tenemos el Oculus, el HoloLens, el Kinect, el Real, si van a meterse a la parte de videojuegos tenemos el PlayStation VR. Entonces, es muy difícil diseñar sin tener conocimiento de las limitaciones técnicas que cada uno de estos dispositivos nos van a generar. ¿Qué les recomiendo ahí? Cada uno de estos elementos tiene sus propias guías de UI, elementos con los que se pueden interactuar. Entonces hay que leerlas antes de empezar a generar esta experiencia. Listo. En el tema de limitaciones físicas quiero que hagamos un video pequeño para que vean lo que puede o el potencial que podemos tener, por ejemplo, para personas con problemas de accesibilidad, que tienen problemas de visión, por ejemplo. Este proyecto, como lo dije, era para poder hacer que las personas que tuvieran problemas visuales pudieran caminar a través de una casa. Y lo que va haciendo es que a través del sonido va diciéndole a la persona cuando se está acercando a una superficie, a una pared con la que puede terminar estrellándose, o también para diferenciar cuando hay un plano que es, digamos, vertical o un plano que es horizontal. También por materiales da otro tipo de sonido, e inclusive la persona puede decir como distancia y le va dando la distancia. Estas son herramientas que vamos a poder tener con la mayoría de cascos que mapean el lugar donde está. Entonces, es un elemento que puede llegar a ser útil a la hora de generar nuestras experiencias, pero como siempre, pensemos que durante los primeros 30 segundos o la primera parte de nuestra experiencia, vamos a tener que explicarle al usuario cómo se utiliza, ¿cierto? No podemos esperar que él llegue y se enfrente a algo completamente nuevo y pues no va a entender qué va a tener que hacer. Hi, I wanted to show you an idea I had to let blind people see using sound. The idea is very simple. Imagine a ray that comes out from your eyes and it hits an object like this wall or that bird. The point of impact makes a sound that gets louder and softer depending on how far you are. That's how you can tell the distance. But the sound it makes also depends on the surface it hits. For example, that's the sound of a wall, which is different to the sound of a floor or a ramp. You see?
So you can not only tell how far you are from the object, but what shape it has. There is another sound which is like a wooing sound. You can hear it when I move my head. That tells me the orientation I have to the object, but I won't get into that yet. So this is mono mode, which basically you just have one eye, but I prefer using. Listo, vayamos a la siguiente. Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos que actualmente podemos tener en nuestras experiencias si llegamos a ver que nuestro target pues lo requiere. Ahora, las experiencias sociales. En nuestro caso estábamos hablando de que este es un niño que realmente queremos volverlo a hacer sentir parte de un grupo, o sea que nuestra experiencia va a ser social, queremos que él pueda participar con otros niños. ¿Qué elementos vamos a tener acá presentes? Obviamente en toda experiencia social vamos a tener que tener en cuenta la cultura de la persona, no es lo mismo la cultura que tenemos, por ejemplo, las personas latinoamericanas como las personas asiáticas, como las personas americanas, y tenemos signos sociales diferentes. ¿Qué es un signo social? Entonces, pensemos, por ejemplo, en estas aplicaciones que son para videollamadas. Cuando queremos hacer una pregunta, cuando queremos participar, utilizamos la manito. Esa manito, ese icono, es un signo social que normalmente tenemos o traemos de la realidad. Toda la parte como esquimorfista, lo más real posible que se pueda hacer acá en las experiencias sociales va a ser muy bueno. Voy a mostrarles acá un videito, esperemos funcione bien, de, por ejemplo, una experiencia social que tiene Google Drawing, que eso es en realidad aumentada. Esto es, yo creo que una de las cosas que más está trabajando en los diferentes frameworks de realidad aumentada y es poder compartir la zona de realidad para que tú puedas siempre ver lo que está haciendo el otro, pero desde la perspectiva compartida. Eso lo hace más inmersivo y permite pues hacer este tema de juegos, ¿no? Donde un tema tan sencillo como hacer un tricky o como hacer cualquier garabato se vuelve algo agradable entre las personas. Listo, ¿cómo vamos a hacer la inmersión? Acá hay una cosa muy importante y es que como acá vamos a tener la posibilidad de tener varios sentidos funcionando, lo más recomendable es que en cualquier inmersión tengamos algo multisensorial. Entonces podemos tener la parte visual, pero también sonido 3D. Y si, por ejemplo, tenemos una experiencia donde podemos controlar el ambiente y podemos darle también algo al olfato, realmente la inmersión que vamos a generar es muy agradable. Y lo siguiente es el feedback que nos pueda dar el ambiente o las leyes físicas. Esto es muy importante porque uno quiere sentirse que está ahí metido. En este caso, por ejemplo, de este video que les tengo acá, esto es una experiencia de juego con AR. Si quieres le quitamos el volumen, 2 segundillos. Vamos al segundo 0.24. Acá lo más interesante que tiene es que él mapea toda la situación y dependiendo de dónde esté el personaje, él va a arrancar o va a visualizarse de ciertas maneras. Si no hay piso, por ejemplo, él va a estar volando. Si él se acerca mucho a un borde, por ejemplo, él va a hacer una pequeña animación que dice, oiga, me voy a caer. Y así lo va a hacer con todo. Si está en una pared donde no hay ningún otro elemento, va a tratar de caminar por la pared, va a jugar con los elementos que tiene al lado. Entonces, tener esa respuesta del ambiente donde uno dice, oiga, sí, esto es lo que pasaría en la realidad, es cuando realmente logramos generar inmersión. Entonces, por ejemplo, si tenemos un elemento de cristal que cae al piso, necesitamos hacer que se rompa. Y si no, si algo va en contra de las leyes físicas, es porque nuestra narrativa lo va a permitir. Nuestra narrativa es la que va a decirnos, oiga, esta cosa va a volar porque, no sé, es algo dirigido a niños y estamos hablando de que este es un mundo imaginario. Ok, pero si no, si la narrativa no lo va a permitir, es mejor siempre guiarnos por las leyes físicas. Listo, entonces acá, como hablábamos, lo que no medimos no sabemos si funciona. Esta es, las métricas HART no son de 3D, esto lo pueden aplicar a cualquier proyecto, tanto 2D como 3D, es algo que utiliza de hecho Google para la mayoría de sus proyectos. Entonces, para nuestro proyecto, para nuestra experiencia del niño en el hospital, ¿cuál va a ser nuestro principal objetivo de happiness, de felicidad? Entonces, es la satisfacción. Queremos que él se sienta feliz. ¿Cómo vamos a medir esto? Al finalizar la experiencia vamos a hacer una pequeña encuesta donde vamos a medir el nivel de satisfacción que tiene el niño. ¿Cuál va a ser nuestra métrica del engagement? Es si el usuario no solo disfruta la experiencia, sino la rehúsa, que es lo que hablábamos, que no sea de una sola vez.
Entonces, ¿cuál va a ser nuestra señal? El número de misiones que el niño logre ejecutar. Y nuestra mayor métrica pues va a ser el tiempo en el app. Si él dura harto tiempo en esta experiencia, pues quiere decir que le gustó, ¿no? La adaptación o la adopción que tiene más bien el usuario a nuestra experiencia es si logramos que el usuario finalice o llegue por lo menos a cierta parte de la misión. ¿Cómo vamos a medir eso? Al llegar al 50% de la misión vamos a entender que el niño sí logró entender cuál era la dinámica. La retención, nuevamente, el uso recurrente de nuestra experiencia, y vamos a medir es el número de misiones realizadas, y como lo decía, al final queremos darle como algo para que haya como una recompensa y él pueda seguir jugando, y en este caso va a ser que él va a poder ir mejorando su personaje y su nave y sus herramientas. Entonces, de acuerdo al estado de su personaje y su nave, pues vamos a medir qué tanto ha mejorado eso. Y finalmente, la tasa de suceso es que el usuario logre finalizar la misión. Si el usuario llega a la pantalla final de la misión, pues quiere decir que lo ha completado. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas para interactuar? Entonces, al igual que obviamente en 2D, pues tenemos la visión, pero acá vamos a tener otros pequeños elementos, si quieres vamos a la otra. La principal de ella, entonces vamos a ver la mirada, vamos a tener también forma de interactuar con nuestra voz, vamos a tener los gestos y si en el mejor de los casos, si tenemos la posibilidad de que el sistema no lo dé, vamos a tener interacción directa, que es el lip motion. Entonces vamos a ver algunos consejos sobre cada uno. Entonces, para la mirada, debe haber, al igual que en 2D, cuando uno pasa el cursor, tengamos en cuenta que nuestra mirada en realidad aumentada y en realidad virtual va a ser nuestro cursor. Entonces, al igual que en 2D, cuando nosotros pasamos el cursor y tenemos algún elemento que nos dice, oiga, este elemento es cliqueable, que normalmente pues son los elementos en Over, acá va a suceder lo mismo, necesitamos tener un feedback de los elementos que van a ser o que tienen la posibilidad de interactuarse. Vamos a tener presente que no podemos poner elementos muy cerca o a sensación de muy cerca de la persona, porque genera incomodidad, ¿sí? Y vamos a evitar por todas las transiciones que no espera el usuario, porque de por sí tenemos que darle un tiempo para que el usuario se acostumbre a lo que está viendo. Esto no son cosas que normalmente uno hace todo el tiempo. Entonces, generalmente se puede marear. Pero si tras de eso hacemos transiciones muy rápidas o transiciones que por alguna razón el usuario no espera, esa sensación de mareo va a aumentar y va a ser muy desagradable. Vamos a la siguiente. Entonces, acá tenemos una pequeña gráfica de lo que son los ángulos de visión que vamos a tener. Acá tengamos presente que el hecho de que el usuario pueda mirar 360 grados no quiere decir que tengamos que hacerlo. Digamos que si tu narrativa lo permite, si es algo muy especial, está bien que lo haga, pero no puede ser la dinámica constante porque puede llegar a ser algo fastidioso, sobre todo para el cuello. Entonces pensemos que más o menos en un ángulo de 60 vamos a tener una visión más o menos cómoda. Vamos a tener más cerradita lo que queremos que interactúe directamente, vamos a tener la parte periférica como para tener algo de pequeña intuición o pequeños guiños para que el usuario sienta ganas de voltear, por ejemplo. Y vamos a tener la zona de curiosidad, que eso siempre va a suceder. La primera persona cuando se pone un casco, lo primero que va a hacer es mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué está pasando atrás? Y eso está bien, como lo digo, pero si ya tu narrativa hace que todo el tiempo tengan que hacer eso, vamos a empezar a generar sensaciones molestas de ergonomía en el cuello. Vamos a la siguiente. Eso sucede tanto para el ángulo horizontal como para el ángulo vertical. Si necesitamos que nuestra cabeza tenga que bajar mucho constantemente, tengamos en cuenta que esos cascos tienen un peso, también vamos a generar problemas. Entonces, el ideal es que mantengamos más o menos un ángulo de 20 grados para interactuar. Y como lo digo, que los elementos no estén tan cercanos, más o menos que estén en una sensación de 70 centímetros para poder interactuar. Y lo que esté más allá, pues va a ser algo que nos puede dar indicios o que va a ser paisaje. En el tema de los gestos, entonces acá sucede lo mismo. En el tema de los gestos, dependiendo de qué tan alto, qué tan bajo esté nuestra mano, pues va a ser cómodo o incómodo. Si yo tengo que hacer una acción que me tome mucho tiempo, mantener el brazo arriba, mala señal. Si tengo que hacer una acción donde no pueda recargar mi brazo sobre mi cuerpo, también es una mala señal. Nuevamente, no está mal hacerlo, si tu narrativa lo permite, pero no puede ser el suceso constante porque puede llegar a ser algo complejo y luego empezar a generar dolor. Tenemos que dar un tiempo nuevamente para que el usuario se adapte. A veces no es fácil entender qué tan lejos o qué tan cerca están las cosas. Y acá hay que tener en cuenta también los riesgos físicos, tanto reales como aparentes. Riesgo aparente es que de pronto algo que me está mostrando, alguna imagen que yo tengo dentro de la experiencia pueda generar que yo me asuste, ¿cierto?
riesgo real, que yo en algún, por ejemplo, en un movimiento de swipe, termine pegándole a alguien que está pasando, ¿cierto? Eso es importante tenerlo presente para que nuestra experiencia sea lo mejor posible. Y por último, si quieres, vayamos a la siguiente. A veces nosotros queremos dar esa sensación de realismo muy fuerte, pero hay gente que a veces siente una sensación un poco contraria a tener unas manos muy realistas. Entonces, a veces es bueno tener avatars o que la persona pueda personalizar su avatar y darle el grado de realidad que ellos quieran a las manos cuando estamos viendo. Finalmente, para Leap Motion, que esto creo que es de las mejores interacciones que uno puede tener, y es la mano directamente. Esto es una restricción física, no todos los elementos te lo van a permitir, pero para que veamos un poquito el tipo de gestos que vamos a poder tener con Leap Motion. Dale clic, miremos un... Entonces, bueno, la mayoría de gestos que todos conocemos, tenemos el clic al aire, tenemos obviamente un swipe, pero también tenemos gestos, por ejemplo, de bloom o agarre, también existen. Todo lo que podamos hacer, como digo, como de feedback, por ejemplo, si la persona toca la caja y eso genera un sonido, eso va a ayudar a la inmersión. Si quieres, pongámosle 2 segunditos ahí al sonido. Si quieres, repite la parte y ponemos sonido, segunditos. Entonces, por ejemplo, ese feedback, como ustedes se dan cuenta, ¿no? El cubo se mueve, genera un audio. Entonces, todo eso nos van a ayudar a que nuestra inmersión nunca se rompa, nunca se sienta quebrada. ¿Quieres? Vamos a la siguiente. Listo, a nivel de voz, entonces, las acciones de voz, la idea es que obviamente nos estén acortando, sean un atajo para los elementos. Entonces, las palabras que utilicemos deben ser cortas, definitivamente, que nunca se intervengan con las palabras que tienen que ver con el sistema. También una cosa importante es que los comandos tienen que ser fáciles de activarse, pero también de reversarlos. Por si hay algo del ambiente que, por ejemplo, activa el comando y yo no puedo echarlo para atrás, el usuario se va a frustrar mucho. Ideal que los comandos tengan una coherencia similar, ¿sí? Igual que en un sistema de diseño que tratamos que las cosas sean similares, pero que no sean iguales, porque también puede generar problema de que haya 2 comandos que son muy similares y los sistemas de voz no los reconocen. Y esto es muy importante a la hora de testear. No todos los sistemas de voz reconocen bien los acentos. Entonces hay que testear para saber si los usuarios que nosotros vamos a tener presentes les va a funcionar esto o por el contrario va a terminar siendo algo desagradable. Sigamos a la siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con nuestros wireframes. Para los wireframes, yo les recomiendo mucho usar una serie de templates que existen, por ejemplo, para el tema de controles, como yo les mencionaba, si quieres sigue. Para la parte de las herramientas, nosotros vamos a necesitar que nuestros controles estén o fijos a las manos o hacia el cuerpo, o fijos al ambiente. Si quieres ver la siguiente. Entonces, en el tema de controles, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de templates, ustedes lo pueden buscar, si van a utilizar un control, por ejemplo, de Oculus, este es de HTC Vive, entonces, de acuerdo a esos templates, uno puede dibujar y basarse en lo que van a ser los controles. En el caso, pues, vamos a tener control, vamos a la siguiente, vamos a tener también templates de cómo pueden verse los elementos o los controles atados a las manos y a los diferentes gestos. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, yo saco mi mano, cómo se va a visualizar mi menú, cómo se va a visualizar, por ejemplo, cuando hago algún gesto de pinch. Eso también nos va a ayudar para el tema de wireframe. Finalmente, para el tema del escenario, pues todo lo que son backgrounds 360, pues van a ser muy útiles porque esto nos va a permitir generar prototipos rápidos. Entonces, todo lo que sean los templates para backgrounds 360 y finalmente esta otra template, dale siguiente, que a mí me parece una de las más útiles porque nos permite visualizar lo que el usuario va a ver de frente, pero también tener en cuenta el panorama o el ambiente que tenemos que tener ahí. Ese halo que ustedes ven, digamos en la primera parte, es lo que nosotros diría como el background. Lo que vaya más allá realmente va a ser paisaje, pero no va a ser como fácil de visualizar para el usuario. Listo, entonces basado en esto, vamos a la siguiente, vamos a plantear nuestro storyboard 3D. Esto sería como cuando nosotros en 2D hacemos un balsamic muy rapidito para entender qué es lo que necesitamos. Entonces vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver entonces cómo van a arrancar la escena. En la escena nuestro niño pues va a estar en esta sala donde va a llegar el capitán y el capitán le va a contar pues todo el cuento del tema de los soldaditos.
le va a decir, oye, arréglate. Entonces ahí en ese momento el niño va a poder diseñar su avatar. Ese es el espejo, el primer elemento inmersivo que tenemos. Luego le va a contar que, bueno, tenemos que irnos al cuerpo humano. Entonces lo que vamos a hacer para preparar ese momento, para que no haya un salto de un momento a otro, es que, como ustedes ven, tenemos unas personas como a lo lejos. Entonces el capitán primero va a mandar a uno de los soldados, lo va a escanear con una pistola, y luego lo va a hacer con el niño. Luego va a pararse frente al niño y lo va a escanear. Entonces así lo preparamos un poco para ese salto. Como les digo, nada de movimientos inesperados. Finalmente el niño ya se encuentra en su navecita, y ya está dentro del cuerpo. Ahí va a ser el momento en que le vamos a dar la posibilidad que él escoja, oye, ¿tú quieres hacer esta experiencia con otras personas o quieres hacerla individual? Y vamos a tener al capitán ahí contándole la misión, y ahí vamos a arrancar la misión, y pues la idea es que ahí empiece a desarrollarse el juego. Bueno, prototipos 3D. Entonces, vamos a la siguiente. Acá en prototipos vamos a hablar igual que en 2D. Vamos a tener prototipos de la más baja fidelidad a los prototipos de más alta fidelidad. Vamos a tener prototipos análogos. En 2D nosotros hablamos del prototipo Mago de Oz, que normalmente es cuando nosotros cortamos, pegamos. Acá va a existir lo mismo, lo que pasa es que vamos a meterle la tercera dimensión. Entonces vamos a hacerlo improvisando. Vamos a tener que preparar los elementos, cortar y demás. Y esto va a ser muy claro para, por ejemplo, entender qué tan cómodos son muchos de los gestos que hablamos, lo que hablábamos de qué tanto yo tengo que girar, qué tanto tengo que levantar la mano. Entonces, al recrearlo, al improvisarlo, es donde yo realmente entiendo qué tan cómodo, qué tan incómodo es eso que yo me estoy planteando. Vamos a poder tener prototipos de recreación animada, que es lo que vamos a hacer en este workshop ahorita más tarde con mis compañeros. Y vamos a tener prototipos interactivos, donde podemos utilizar, por ejemplo, Google Blocks, podemos utilizar Tilbrush, que es una muy buena herramienta de VR para ir generando los escenarios, y podemos también utilizar una mezcla, por ejemplo, de plugins, que por ejemplo trae, por ejemplo, Sketch, que nos permite utilizar Sketch más A-Framer, que es un framework de JS, que nos permite generar experiencias VR. Pero entonces, todos estos prototipos son viables. Depende más de la iteración del momento en que ustedes estén, y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones. Entonces, acá les traigo como un ejemplo muy chiquito de lo que sería un prototipo Mago de Oz. Ustedes se dan cuenta, pues la persona pues tiene el celular en esta experiencia de AR, y monta como el cartón dentro del celular para poder entender más o menos cómo sería esa sensación, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer rápido, sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia en el tema de animación, es hacer prototipos 360 utilizando esta combinación Sketch más A-Frame, que era lo que yo les mencionaba. Esto es un framework que está basado en JavaScript y realmente se usa para hacer aplicaciones VR en web 100% funcionales. Pero nosotros vamos a hacerla más low fidelity. Entonces, vamos a la siguiente. Lo que hace este plugin es que simplemente vamos a generar 2 artboards en Sketch, o 3 o 4, dependiendo de las cosas que tengamos que interactuar, pensando como si fuesen capas, ¿no? En la última, pues vamos a tener el background, y en las primeras vamos a tener los elementos con los que vamos a interactuar. Este plugin lo pueden descargar normal, se instala como cualquier otro plugin de Sketch. Y al final, lo que nosotros le damos cuando exportamos a través de este plugin, lo que nos genera es un HTML con los elementos de ese framework. Inicialmente lo que él me va a hacer es un prototipo, una imagen 360. Pero si tú tienes algo de experiencia en el tema de JavaScript y lees unas cositas en un poco de la documentación, vas a poder hacer que este prototipo sea interactivo. Vamos a poder hacer elementos acción en over o elementos de acción en clic. Vamos a la siguiente. Si tienes ahí el prototipo. Este es un prototipo muy sencillito de lo que sería la primera parte, cuando el niño apenas está mirando como la sala donde le están contando pues el tema de los soldaditos. Entonces, bueno, aquí con estos prototipos podemos entender los elementos que necesitamos tener, qué tan invasivos son los menús que estamos proponiendo, y pues podemos, como digo, con un poquito de interacción. Recuerden que el cursor de nosotros realmente es la mirada. Entonces, una vez la mirada se posiciona sobre el elemento de interacción, podemos agregarle acciones en over, podemos agregarle acciones en clic. Algo muy sencillo que nos permita testear rápido. Recuerden que lo primero en usabilidad es que entre más rápido fallemos, más rápido sabemos que tenemos que corregir. Entonces, esto va a ser muy importante para tener, digamos, un insight rápido para ir corrigiendo.
¿A qué punto ustedes pueden llevar estos prototipos? Pues a lo que ustedes quieran, porque eso sí, como les digo, pues depende de la gráfica que ustedes quieran ponerle y qué tanto quieran meterle mano al HTML y al JavaScript. Listo, entonces como siempre, sin testeo no sabemos cómo vamos. Entonces, en el tema de testeo, pues realmente no hay una gran diferencia en 2D a 3D. Normalmente vamos a tener que preparar un script de acciones, vamos a tener un precuestionario que nos va a permitir ubicar a las personas en el grupo de personas, de UX personas que hayamos desarrollado, vamos a tener la parte como tal de ejecución de la prueba, y acá lo único que realmente vamos a tener diferente es que las instrucciones que nosotros vamos a tener que darle a la persona no van a poder ir en un papelito que él pueda ir mirando y pueda ir poniéndose el casco. Necesitamos que vayan dentro de la misma experiencia. Y eso nos va dando también digamos que unos hints de qué tan buena es la experiencia, porque normalmente una experiencia VR no va a haber nadie para que le vaya diciendo. Entonces, ahí mismo tenemos que ir metiendo cosas. Y en esto yo creo que son expertos los videojuegos. Los videojuegos nos van dando de a poquitos masticada la misión para que al fin y al cabo podamos desarrollarlo. Si nuestra persona tiene que estarse quitando el casco para estarnos preguntando qué era lo que tocaba seguir haciendo en la prueba, quiere decir que ya, ahí estamos fallando. Durante el desarrollo de la prueba tenemos la posibilidad de hacer eye tracking, igual que en 2D, mirar sobre todo, esto va a ser muy importante por lo que les digo, nuestra vista es nuestro cursor, qué elementos están quedando, digamos, en blind spots. Y tenemos biofeedback, eso es lo otro que podemos tener un poco diferente a 2D, y es que podemos traquear ya sea con un reloj o con una banda, por ejemplo, de cardíaca. Si, por ejemplo, uno de nuestros objetivos es generar pánico en una persona en alguna experiencia de terror, pues eso puede ser un elemento muy importante para saber que se le está acelerando el corazón o no. Obviamente durante la prueba vamos a solicitarle a la persona que piense en voz alta, igual que en una prueba 2D, y vamos a estar tomando notas. Finalmente vamos a tener un postcuestionario donde podemos evaluar un poco más la inmersión a través de preguntas, saber qué bugs encontró, otros elementos dentro de la experiencia, y los Likert Scale, que también son muy comunes en las evaluaciones 2D. Y nuestros KPIs, que van a ser nuestras métricas hard, que ya mencionamos en la primera parte, y igual que en una prueba 2D, vamos a medir el número de errores, qué tanto se confundió, qué tantos aciertos tuvo, qué tan perdido estuvo, igualito. Uno de los formatos como muy útiles que podemos pasar al final es uno de estos donde podemos evaluar los primeros 30 segundos de la experiencia. Acá podemos hablar tanto de la narrativa, fue claro esos primeros 30 segundos, como qué tan mal físicamente se pudo haber sentido. Oiga, me mareé mucho, realmente sentí que no estaba como coordinado con la experiencia, etcétera. Cosas raras como tal que ellos encuentren, bugs, o algún momento en que, por ejemplo, la experiencia se fue a negro, cosas que le gustaron, cosas que no le gustaron, que le hubiera gustado tener, que no tuvo, pero que realmente va a ser importante. Y finalmente, si quieres vamos a la siguiente, pues nuestras preguntas de Likert Scale, que normalmente van de 1 a 7, donde pues manejamos el tema de completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo. Algunas de las preguntas que podemos tener sobre el tema de inmersión es, por ejemplo, qué tan natural sentía sus acciones, qué tanto la visual, por ejemplo, los sonidos generaron inmersión, qué tanto, por ejemplo, se salió de la experiencia por elementos externos, o qué tan buena fue la experiencia que lo mantuvo ahí metido a pesar de que todo lo que estuviera pasando alrededor. ¿Fueron claras las instrucciones que nosotros estábamos dando en la experiencia, o por el contrario todo el tiempo estuvo perdido? Y qué tan inconsistente o consistente, por ejemplo, fue la información que le llevaba a través de sus diferentes sentidos. Entonces, si algo se rompe, pues normalmente tiene que sonar a que se rompió, no que tenga otro sonido. Entonces, ahí finalizamos la fase como de usabilidad. Si quieren, pues acá miramos si tienen preguntas. Sí, tenemos una pregunta. Para mejorar la inmersión de nuestra experiencia VR, ¿cómo podemos complementar sentidos como el tacto cuando en realidad no estamos tocando ningún objeto realmente? Pregunta David Arias. Bueno, eso depende mucho, te diría yo, de qué tanta control tú tienes sobre tu experiencia. Entonces, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, IKEA hace mucho eso, tiene modelos completos donde podemos saber qué es lo que va a estar tocando la persona y simplemente estamos añadiéndole cosas a la realidad mixta, digamos, esa es una opción. Pero si no, tenemos también el feedback áptico, que es decir, por ejemplo, cuando tenemos controles que tenga alguna especie de vibración o que tenga alguna respuesta similar, eso podemos hacerlo. Obviamente, pues vamos a tener igual unas restricciones porque igual es realidad virtual y pues en ese sentido no lo vamos a poder aportar,
pero sobre todo en la realidad mixta, donde mapeamos nuestra habitación donde va a estar, sí ahí podemos pues aprovechar que sabemos que dónde va a haber una mesa, dónde va a haber eso, para ahí meter nuestros elementos virtuales y que pueda sentirse mucho más real, ¿no? Y siempre complementarlo con el resto de los elementos, de los sentidos, porque a veces solo nos quedamos como en las cosas más directas, pero por ejemplo, lo que te digo, si nosotros podemos tener control de esa zona y podemos agregar, por ejemplo, elementos olfativos, eso es una de las mejores cosas porque realmente entre más sentidos metamos, pues va a ser mejor. Súper, Silvia. Jorge Puentes pregunta, ¿cómo podríamos integrar todo esto en nuevas herramientas como los filtros de Instagram a través de Spark AR? Bueno, pues nuevamente, eh, creo que ahí está la parte del storytelling, de las narrativas, de lo que podamos proponer ya a nivel creativo. La tecnología está. Digamos que hay una cosa que ahí sí tienen que tener muy presente y es que no todo el mundo puede acceder a, por ejemplo, realidad virtual, pero la realidad aumentada sí que va a estar ahí y pues yo creo que simplemente hacerse un cuento, pintarse una historia y obviamente atarla a la marca y ya de ahí la tecnología nos va a dar. Y bueno, aquí tenemos una más de Orientación Costa Rica. Dice, ¿cómo se puede utilizar estas herramientas con estudiantes con parálisis cerebral hepástica y con retardo mental? En el tema de la educación, creo que, pues de hecho es una de las cosas que más está avanzando. Ahora, en el tema específico de esa condición, pues yo, la verdad voy a ser muy sincera, no conozco muy bien los elementos de esta discapacidad, pero lo que sí puedo asegurar es que obviamente podemos ayudarnos con estas herramientas para hacer mucho más claros muchos conceptos, porque ahí, pues digamos, un libro puede quedarse corto, pero si nosotros podemos agregar un elemento que está en movimiento, un elemento donde podemos girar, que podemos conocer los diferentes aspectos o puntos, pues obviamente va a llegar a ser mucho mejor que simplemente quedarnos con una imagen, ¿no? Y pues, insisto, si nosotros podemos meter otros elementos, digo, por ejemplo, para una persona que tenga algún tipo de condición específica, asumo yo que tener más sentidos metidos en la experiencia va a ayudar a que pueda ser mucho más claro. Ejemplo, no podemos, no sé, tener algún problema de visión, podemos siempre pensar en esa segunda parte del audio, como lo que yo les mostraba, y así que nuestra experiencia no sea para un solo tipo de persona, ¿no? Creo que muchas veces, y no lo digo solo en la experiencia AR y VR, también en 2D, a veces nos quedamos muy cortos en el tema de accesibilidad y pues hay mucha gente que no puede vivir ni conocer lo que estamos diseñando. Vale, acá entonces ya le paso el balón a mis compañeros, como digo, está la parte bonita, entonces Mauricio. Ok, uno de los primeros pasos que en este caso estamos recomendando es empezar por definir el concepto. Entonces, ocupamos entender cómo traducir las diferentes situaciones o problemas que tienen los niños a un concepto. Entonces, como lo ven en el lado izquierdo, lo que tenemos son las situaciones que se están presentando y del lado derecho, cómo estamos traduciendo eso. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos, bueno, los niños necesitan un proceso de superar enfermedades, se sienten dominados por ellos. Entonces, del otro lado lo que hacemos es que buscamos un concepto que sea el antónimo de lo que esté pasando. En este caso, la idea es cómo podemos darle a ellos poder sobre esas enfermedades. Luego está el tema de la desmotivación, ¿verdad? Que se sienten solos, hay una falta de emociones, hay baja autoestima, ¿verdad? Entonces eso lo traducimos a un concepto de aventura, ¿verdad? Algo que sea emocionante. Luego el tema de que los niños obviamente están encerrados en el hospital, ¿verdad? Mucho tiempo sin salir, ¿verdad? Entonces la idea es darle la sensación de un viaje, ¿verdad? Que se puedan trasladar o transformar. Y por último, el hecho de que los niños pues, se sientan cansados de la rutina, que estén en un ambiente tal vez frío, aburrido, sin imaginación. Y eso lo estamos traduciendo a un concepto, pues, algo tal vez que sea innovador, que sea mágico, que sea moderno, que sea futurista, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos nos ayuda a ver cómo podemos pasar a un concepto tal vez un poco más visual. De forma general,
lo que se anda buscando es, pues obviamente, un poco lo que venía explicando Silvia, es pues derrotar enfermedades en el cuerpo, pero obviamente hay que entender que en este caso el mercado meta son niños, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener tal vez en cuenta que se debe manejar con cuidado el tema de verdad, de que pueda haber algo no bélico dentro del juego, ¿verdad? Entonces, sí, la idea es como mostrarlo tal vez de una forma más indirecta. Ya en específico, bueno, de este slide, lo primero que hicimos fue montar un mood board, ¿verdad? Que son básicamente imágenes de referencia con respecto al estilo que andamos buscando para este juego. Casi que la conclusión es, en temas visuales, el hecho de que son interfaces de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces hay elementos que son tecnológicos, que son futuristas, y pues bueno, ahorita mucho de esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿verdad? Sobre todo en temas de tipografía, de colores, y algunos elementos principales que se encuentran en las diferentes referencias. Y todo esto va a servir también para tomar decisiones de diseño. Ya, bueno, un poco lo que es el concepto que Silvia les estaba contando ahora, pues obviamente la idea es que todo el contexto del juego se maneje dentro de lo que es una nave. Entonces, pues en este caso igual, es un mood board, lo que hicimos fue buscar referencias del estilo que andamos buscando para este juego. En este caso la idea es que fuera algo 3D, ¿verdad? Que fuera de un estilo de ciencia ficción, y también en este caso de que fuera también de un solo pasajero. Por lo menos esa fue la idea que queríamos para este juego. Obviamente, bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar referencias de internet, ¿verdad? Pero está la opción de comprar, ¿verdad?, una imagen de stock o comprar un 3D ya preparado. Muchas de estas interfaces casi que vienen preparadas, ¿verdad? En caso de que tal vez alguien no quiera pasar por todo este proceso de desarrollar todos los assets desde el inicio, ¿verdad? Sino tomar todos los assets de internet y obviamente ya después lo que sería armarlo en el ambiente que ahorita se les va a explicar. Obviamente también pueden desarrollar, como les decía, el 3D de cero, si tienen la posibilidad y obviamente el tiempo para desarrollarlo. Y ya después seguimos obviamente con los colores. En este caso, casi que lo dividimos en dos, ¿verdad? Por un lado lo que es el background y por otro lado lo que son elementos secundarios, que es todo lo que es el tema de tipografía y todos los elementos que, por ejemplo, aparecen en esta referencia. El estilo, bueno, en este caso igual, o sea, seguimos con lo mismo, es un estilo de ciencia ficción, entonces el ambiente generalmente se maneja, casi que son colores oscuros, ¿verdad? Se anda buscando un aire de misterio, digámoslo así, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los elementos secundarios que generalmente son de colores brillantes, ¿verdad? Como que son morados o celestes o naranjas, ¿verdad? Y esto sirve obviamente para diferenciarlos y que el usuario pues entienda hacia dónde debe dirigir la mirada. También hay elementos, ¿verdad?, con el que el usuario puede interactuar, ¿verdad? Entonces van a existir diferentes señales visuales, ¿verdad? Para que el jugador sepa cómo debe manejarse dentro del ambiente, y obviamente los colores son muy importantes. Ya lo que es el tema de la tipografía, pues eso es abierto, ¿verdad? Y depende mucho del estilo visual que se ande buscando. Creo que lo importante es que pues sea legible, ¿verdad? Que sea fácil de leer. En este caso, pues seguimos con el mismo concepto, ¿verdad? De ciencia ficción. Tal vez lo que sí hay que tomar en cuenta es que pueden haber problemas de renderización del font, ¿verdad? Entonces, sí, dependiendo del font que se seleccione, si es necesario hacer diferentes pruebas, ¿verdad? Para ver cómo se ve, si es que se ve borrosa, si se ve bien, ¿verdad? Puede que desde el inicio no haya ningún problema, ¿verdad? Pero puede en algún momento haber algún tipo de distorsión durante el movimiento de la cámara, o dependiendo de la posición, si está muy cerca o muy lejos del usuario. En este caso que específico de ciencia ficción, pues obviamente se trató de buscar algo, digamos, en cuanto a características de la tipografía, que digamos que fuera un estilo fuerte, ¿verdad? Que, bueno, como lo pueden ver en estas imágenes de referencia, generalmente se usan mayúsculas, pocas veces se usan fuentes muy, digamos, ligeras, no se usan light, de verdad, sino que se usan bold.
son fuentes un poco más anchas y en tamaños grandes, porque obviamente la idea es que el usuario pueda visualizar de una mejor manera la información. Pues ya un poco lo que son los diferentes elementos que puede contener el juego. Aquí pues pusimos algunos, ¿verdad? Que generalmente se repiten entre las diferentes interfaces. Una es pues el background, ¿verdad? Que en este caso es el escenario donde se va a desarrollar el juego. Y esto obviamente también se va a complementar con la nave. Ya lo que son como los dashboards, por ejemplo, de la nave, que son obviamente elementos complementarios y decorativos. Pueden ser igual estáticos y animados, pero sí hay que tomar en cuenta de verdad que vayan a ser elementos para complementar el juego, ¿verdad? Pero que no vayan a tomar toda a nivel visual, no vayan a distraer, ¿verdad? O confundir al jugador. Ya un poco lo que es el tema de los menús, los botones, si se requiere algún tipo de acción o algún tipo de decisión, ¿verdad? Que se ocupe para poder seguir el juego. Creo que lo más importante es el tamaño, ¿verdad? El tamaño de los elementos y el posicionamiento. Creo que a un punto importante también es el no incluir demasiado texto, ¿verdad? Sobre todo porque en este tipo de ambientes es un poco más difícil, ¿verdad? De leer que en la vida real. Entonces debería ponerse solo textos importantes, ¿verdad? Textos de decisiones o instrucciones, pero deberían ser muy puntuales porque si no puede ser también cansado para al usuario leer este tipo de cosas. En cuanto a botones, igual, la interacción es muy importante, el saber qué es lo que está pasando. Entonces, el hecho de poder incluirle hovers, ¿verdad? Diferentes estados para que el usuario sepa de que está, por ejemplo, haciéndole clic a algún botón, ¿verdad? Darles a entender que hubo algún tipo de acción. Obviamente, un poco lo que decía Silvia ahora, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se pueden complementar con sonidos para que la experiencia sea un poco más integral. Ya, bueno, hay un poco lo que es el indicador, que es básicamente la mira, ¿verdad? Con que la nave va a disparar. Y creo que en general, un poco lo que mencionaba, ¿verdad? Que la idea es no sobrecargar la interfase, ya que obviamente esto pues, dificulta la interacción y se puede volver confuso para el jugador. Y bueno, ya para ir terminando la parte de diseño visual, un poco lo que son como los diferentes estilos de los elementos que se trató de definir, ¿verdad? Un poco el manejo de algunos efectos, ¿verdad? Como es el blur, son transparencias para dar efectos de profundidad y de iluminación en algunos elementos, ¿verdad? Y no lo incluí aquí, ¿verdad? Pero también está el tema de las sombras, ¿verdad? Que ayudan a entender qué tan cerca están los diferentes elementos, por ejemplo, como los botones. Ya lo que es, por ejemplo, es el tema de los contrastes, se usa mucho por color, sobre todo para diferenciar elementos con los cuales el jugador va a estar interactuando. Y poco lo que son formas, ¿verdad? Formas de los elementos. La recomendación es formas simples, geométricas, ¿verdad? De fácil de lectura, porque el usuario va a estar moviéndose por lo general se mueve muy rápido en este tipo de ambientes. Y si son formas muy complejas, pues igual que lo demás, puede llegar a confundir al usuario. Entonces, entre más simple, pues casi que mejor. Lo que es iconografía, pues es, como les decía ahora, tal vez no es una buena práctica incluir mucho texto dentro del juego, en este caso. Entonces, usar iconos puede llegar a pues, ayudar a complementar el contenido y también de que sea más atractivo para el usuario. Nada más tomar en cuenta que dependiendo de la iconografía que se defina, que se escoja, que sea fácil de entender, ¿verdad? Que no tenga mucho detalle. Y ya por último, lo que son pues, los gráficos, ¿verdad? Todo lo que son como estadísticas, como por ejemplo el nivel de vida, o no sé, de algún tipo de arma, o algún elemento que se quiera considerar donde se necesite reflejar alguna variación, ¿verdad? Con la interacción que se esté realizando en ese momento. Eso también puede ser decorativo, ¿verdad? Nada más igual tomar en cuenta de que dependiendo de la funcionalidad, el tamaño es importante. Si es algo donde se ocupa interactuar, el tamaño debería ser grande. Si no se ocupa interactuar, si es algo decorativo, pues puede ser algo pequeño, ¿verdad? Pero que sí ayude para ambientar un poco el juego como tal. Y sí, eso sería de la parte de diseño. En este caso sigue
César con la parte ya de prototipado. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer con este ejercicio fue hacer toda la investigación que nos compartió Silvia, todos los best practices, todas estas decisiones que ya se tomaron y hacer un producto mínimo viable. ¿Y qué es un MVP o qué es un Minimum Viable Product? Digamos que para un equipo como el nuestro que no tiene un miembro que desarrolle o que sepa de herramientas de desarrollo para VR o para AR, lo más lógico era tomar todos estos elementos y construir una experiencia a modo de prototipo un poco, pero también que funcionara y que corriera todas las ideas que ya habíamos analizado. Entonces, el MVP es lo que logramos hacer en el poco tiempo que teníamos, con las ideas que teníamos, para mostrarles hoy algo de esa experiencia, digamos que finalizada en un porcentaje. Entonces decidimos irnos por el lado del VR, ¿cierto? No usamos ninguna herramienta de realidad aumentada, sino solo de realidad virtual. Y teníamos tres caminos, que eran hacer ambientes 3D, o un 3D environment que se construya en una herramienta como Cinema 4D, Maya, y luego pase a After Effects, o incluso si vamos más allá, pues montarla en un motor de render como Unity o Unreal Engine para que fuera navegable. La otra opción era hacer un video 360. Digamos que para las experiencias de VR no solo se basan en gráficos, también hay experiencias de VR con video, y ya hay cámaras de video 360 que permiten esto, y a través de otras herramientas podemos construir interfaces sobre video y contar historias. Y la última era motion graphics en 2 dimensiones, usando un ambiente 2.5D, que es una simulación de un ambiente 3D, pero que nos permitía, digamos que un poco más de flexibilidad. Entonces, en últimas decidimos tomar la opción y el camino del 2.5D para este MVP, en donde vamos a construir en After Effects una experiencia de máximo 30 segundos, un minuto, para analizar todos los elementos que proponemos en la experiencia en una de las escenas. Entonces, no tomamos la escena del inicio cuando el niño escoge, digamos, su avatar y esto, porque requería de muchos más elementos y incluso narración o interacción, sino que tomamos la segunda escena en cuando él entra a la nave, y está en la nave, entra al cuerpo y digamos que empieza a dispararle a las bacterias o a los virus. Para esto usamos estas herramientas, o escogimos estas herramientas. En Photoshop se montó toda la gráfica y las composiciones, los elementos de la interfaz, la cabina, el color y algunas otras cosas. After Effects lo utilizamos para hacer el montaje final. After Effects desde hace unos años para acá ya trae módulos para realidad virtual y para montar videos 360, pero digamos que con toda la flexibilidad y la capacidad que tiene After Effects para producir motion graphics, pues permite muchas más cosas desde lo gráfico. Entonces utilizamos After Effects. Un plugin que tenemos que se llama Red Giant, y usamos particularmente, valga la redundancia, Particular, que es un plugin que genera unas atmósferas y, bueno, genera unos elementos en partículas que se pueden mapear en un ambiente 3D, y la cámara los interpreta y nos genera una atmósfera 3D. Y por último usamos una herramienta open source de Google para generar el video estereoscópico para YouTube, que se llama VR 180 Creator. Y otra de las decisiones que tomamos, también por el tipo de video que íbamos a hacer, era no hacer un video 360, ¿cierto? No es de 360 grados, puesto que tenemos estas restricciones de que el niño va a estar, digamos que con una movilidad limitada. Entonces nos fuimos a hacer un video 180 grados. Y acá les voy a pasar a la herramienta. Entonces lo que hicimos, la X aquí es por un problema de conexión a internet y la licencia
del particular no nos está cargando, pero lo que hicimos fue montar un ambiente, una composición VR Master en After Effects, la cual se puede generar usando el módulo de After, donde puede uno crear el ambiente y extraer mapas de 3D, digamos que puede ser un cubo, puede ser una esfera, con los elementos que tengamos. Si tenemos un video, podemos tomar este Extract Cube Map y extraer la información del video 360 para empezar a poner los elementos allí. Pero como vamos a hacer solo gráfica, lo que hicimos fue tomar la cabina y extrapolarla en un cubo para generar la sensación de movimiento y de que estamos dentro de la cabina, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la cabina, si ven en el fondo las partículas se mueven con la cabina para dar esa sensación. Estamos generando toda una atmósfera dentro de la cabina. Tenemos también la animación del holograma. Hay varios elementos, aquí ya se los puedo mostrar como finalizados. Luego incluimos los elementos de la interfaz, como el menú y los otros jugadores. Y por último, la acción, que es, bueno, la de dispararle a la bacteria, que pues era como, aquí nos tocó simular el cursor, ya que pues no tenemos una interacción real o no podíamos generarla más allá del movimiento de la cámara para dispararle a la bacteria, ¿cierto? Y hay luego también una información, digamos, de estadísticas que se despliega en la parte inferior izquierda. Y tenemos pues este icono de cursor que está siempre presente en el centro de la experiencia para decirnos dónde estamos generando la interacción en la experiencia. Entonces, para todo esto, bueno, pues se usó esta composición. Usamos lo que les digo, Red Giant Particular, por aquí lo podemos ver. También usamos otro plugin para el disparo. Para hacer el holograma usamos otro que se llama Shine, que genera una luz, algunas distorsiones. Se hizo un trabajo de composición gráfica para generar la sensación de la cabina por dentro, pues porque digamos que estamos dentro de un vidrio. Ya les muestro cómo está formada. Está también el layer de la interfaz. Entonces digamos que aquí tenemos la cabina sola, ¿cierto? Y luego podemos ver, ¿qué es esto? No, perdón. Me encanta. Aquí. Entonces aquí lo que genera es un cubo. Si nos alejamos un poquito, podemos ver que hay 4 caras, ¿cierto? Y él mapea las caras de ese cubo con ese asset de la cabina. Entonces están el frente, la derecha, la izquierda, adelante, atrás, etcétera, etcétera. Y eso lo parte en un mapa. Para los que de pronto hacen 3D o hacen textura de 3D, pues digamos que este puede ser el equivalente a un mapa de textura. Y lo que se hizo desde composición fue generar como estos reflejos del vidrio, le dimos un glow para hacerlo sentir como con una influencia de la luz. Elementos pequeños que generan esa como verosimilitud, y luego esto se exporta. Uno lo puede exportar directamente aquí desde After Effects, puede generar la distorsión de la esfera en 180 o en 360, pero que hicimos, digamos que por practicidad y tiempo, lo que hicimos fue generar un solo render de 1920 por 1920, que está Full HD para conservar también la calidad, con todos los elementos adentro, y luego esto se pasa ya por otra herramienta que es la del open source, que se llama VR 180. En esta herramienta lo que hacemos es, no vamos a editar o a convertir videos. Esto se usa para video de cámara 360. Lo que hicimos fue empezar a pegar, digamos que las dos vistas para la experiencia estereoscópica, se importan, luego con eso se genera una vista estereoscópica, se escoge el layout, digamos que se puede hacer arriba y abajo dependiendo de la experiencia que uno quiera, o a los lados. Lo que hicimos fue a los lados, y tiene un campo de visión que se puede escoger, y también unos grados. Lo que hicimos fue escoger 180 grados, por lo que les comentaba Silvia de las limitaciones del usuario,
y el resultado final se exporta, se sube a un canal de YouTube. En el canal de YouTube, digamos que ya se deja que procese y él va a procesar el video primero como un video normal y luego si le incluye o le prende la interacción de la cámara. Entonces aquí podemos ver que pues yo puedo estar como dentro de la nave y navegar la cámara y puedo ver todos los elementos como van apareciendo y entendiendo pues qué pasa. Hay otras herramientas que no alcanzamos a poner en práctica, como el tema del sonido 360, que también nos permitiría hints o ayudas al usuario para que voltee la cámara hacia algún lugar o de pronto elementos de luz que nos ayuden. Lo que hicimos fue probar el tema de la navegación y en último lugar, aquí en mi cámara les voy a mostrar, lo exportamos para YouTube, ¿cierto? Y es estereoscópico y se puede navegar y se puede usar en un visor como Google VR o Google Cardboard, perdón, o cualquier visor barato por ahí que se consigue y probar. Entonces, en últimas, lo que queríamos hacer con este prototipo pues, era llegar lo más lejos posible en términos de ejecución con el tiempo que teníamos, un MVP, para empezar a probar y analizar qué partes de la experiencia funcionaban y qué no. Y por eso pues, nos gustaría tener una última como y pequeña discusión con Silvia y con Mauricio acerca de pues, cómo nos sirvió o qué elementos aprovechamos más de esta metodología, qué logramos sacar, qué conclusiones logramos sacar de las pruebas y cuáles fueron los retos más importantes durante todo el proceso. Entonces, no sé si Silvia y Mao se me quieren unir un momento. Bueno, pues yo personalmente creo que hay un reto gigante en lograr que muchos de esos elementos como gráficos, eh, digamos, sí generen esa inversión al 100%, ¿no? Porque uno no sabe a veces qué es mejor, si se sienta más realista o si se siente más infantil. Hay que pensar que en este caso, pues nuestro target son los niños, y estamos hablando de niños, pues pequeños, ¿cierto? Que es donde, pues, realmente, pues yo creo que este producto puede llegar a ser muy útil. Un niño de pronto ya un poquito más grande tiene una conciencia de que, bueno, que está en el hospital y pues entiende, mientras que un niño más chiquito no. Entonces, pues creo que el tener como esa mezcla de elementos un poco reales, un poco más hacia el tema ilustrativo, es algo que se tiene que saber mediar, equilibrar para que no se rompa esa inmersión. Y obviamente otro de los retos es, porque nosotros como diseñadores pensamos muy visualmente, y a veces nos falta ese otro pedazo que es pensar en el sonido, pensar qué otros elementos podemos utilizar de pronto de lo que ya está en el hospital o que pudiésemos meternos dentro de esa experiencia y agregarle algunos otros elementos. Entonces creo que obviamente es un proyecto y pues creo que todos los que están acá saben que cualquier experiencia de realidad virtual, pero sí obviamente son muchísimos elementos que uno debería fragmentar y así como se hizo primero como un prototipo de muy baja fidelidad, luego pues como todo, pues empezar a hacer iteraciones porque nos va a ayudar a de pronto no dar un salto tan grande como pues ya se ve acá, ¿no? Obviamente ya acá hay una composición y todo, donde podemos mitigar muchas cosas. Entonces, obviamente en un proyecto real, eh, digamos, con todas sus fases que fuese a salir a producción, pues necesitaríamos hacer mini sprints para cada momento y de acuerdo a eso, pues plantear soluciones para cada reto que se nos pone ahí. Sí, tal vez ahí para complementar un poco lo que dice Silvia, creo que independientemente digamos, de la parte visual, de la temática que se escogiera para, en este caso, este juego, creo que mucho de esto es de prueba y error, ¿verdad? Porque tal vez, digamos, cuando uno diseña algo en 2D, todo se ve muy bonito, ¿verdad? Pero en el momento que uno empieza ya a desarrollarlo, ¿verdad? Pues muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Como el posicionamiento de los elementos, los tamaños, ¿verdad? Entonces, sí, al final la idea es que en este caso los niños no se confundan, ¿verdad? Es necesario empezar a agregar muchas fases, digamos, de revisión, de cómo se va viendo, de cómo funcionan, ¿verdad?
pero sí, o sea, creo que un poco lo que hablamos ahora tiene que ser muy fácil de usar. Para eso, entre menos elementos haya, mejor. Creo que una de las cosas que nos pasó al inicio cuando empezamos a ver el concepto que estábamos trabajando era que la interfase se veía muy saturada de elementos, ¿verdad? Entonces, eh, la conclusión a la que llegamos era que obviamente no todos los elementos iban a aparecer en el mismo momento, ¿verdad? Sino que dependiendo del momento del juego, pues iban a ir apareciendo diferentes elementos, ¿verdad? Eh, que le dieran validez al storytelling, ¿verdad? Que se había desarrollado. Pero sí, 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 creo que, digamos, algo que parece muy fácil, creo que por todo lo que hemos visto en la presentación, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y sí, casi que a pura prueba de error se empieza a entender. Vale, sí, es importante ahí rescatar como el tema de qué tan lejos se puede llegar con una experiencia de estas y digamos que como profesionales de producción de contenidos y del diseño, estamos ya muy acostumbrados a contar historias en dos dimensiones, aunque usemos, digamos que modelado o render 3D, las historias se cuentan en una pantalla plana, ¿cierto? En 2D y aprendemos durante toda nuestra carrera a lograr comunicar los mensajes solo con esas dos dimensiones y desaprender un poco eso para empezar a entender que la experiencia se puede llevar más allá hacia lo virtual o casi real, es un poco complejo. Entonces, todo el proceso de investigación que hace el equipo de usabilidad como Silvia, los equipos de research de UX, de verdad que dan muchas luces y muchas pistas sobre lo que se debe hacer y es el usuario primero, ¿no? Eso a mí me pareció muy interesante desde que empezamos a hablarlo y a analizarlo. Tomar todas las decisiones sobre lo que el usuario puede necesitar o todo lo que puede afectar esa experiencia dependiendo quién es el usuario, dónde vive, qué come, qué usa, el tema de perfilar al usuario, creo que nos da mucha información a los que producimos y desarrollamos luego el contenido para tomar las mejores decisiones. Entonces, en últimas, de la metodología rescato y valoro mucho ese proceso. Luego, los retos que yo encontré fue obviamente el tema de empezar a diagramar, digamos que Mauricio me ayudó un montón con las decisiones el tema gráfico de los elementos, pero luego empezar a diagramar y a construir en este ambiente 360, o bueno, 180, perdón, esa experiencia pues es, como dice él, de prueba y error, así tengamos, digamos que prototipos o tests previos, hay que empezar a ver pues ya con las herramientas finales cómo se va a ver, porque no es muy claro, y empezar a sacar versiones y a hacer pruebas ya sobre la versión final en Google. Digamos que, por ejemplo, no logré sacar toda la información final en el render como lo ven acá. Digamos que aquí había más información de la cabina, se había podido hacer un poco más allá, pero no llegué hasta esas pruebas. Entonces el reto que encontré más fuerte fue el de solucionar esos problemas pensando en una interacción luego del usuario que era mínima, no es una interacción de un juego, pero sí era como, hey, va a haber, va a tener la posibilidad de escoger qué va a haber de mi composición versus la composición que yo escojo es la que él va a ver, ¿cierto? Entonces ahí fue uno de los retos como interesantes que yo encontré de todo este proceso. Y bueno, no sé si tienen algo más que agregar. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Alguna conclusión adicional? Tenemos dos preguntas, entonces si quieren las escuchamos y de acuerdo a eso, pues hacemos el cierre y concluimos en algo. Beatriz Padilla, ¿cómo las personas pueden cliquear el menú interactivo que agregaron desde YouTube? Porque en el Oculus se podría con los controles, pero si lo viéramos en YouTube con un Google Cardboard, ¿cómo manejaríamos los menús interactivos? Vale, sí, digamos que esa es la parte que no logramos desarrollar porque nos falta un miembro en el equipo, digamos que haga esa parte de desarrollo, pero lo que se usa es una zona activa
del cursor, que es la mirada, y hay un tiempo de espera de ese cursor sobre la zona de interacción. Entonces, tú te quedas mirando el menú, pasa los, no sé, 5 segundos o 2 segundos, se llena y se activa ese botón. Entonces, esa es la interacción que se usa con el cursor de la mirada, pero no logramos poner ese layer o esa capa de interacción, sino que llegamos hasta al MVP de vamos a mover la cámara para probar la diagramación y la narración dentro de ese video, pero no, pues qué pena no poderte responder bien la pregunta, pero digamos que sé que se hace así, no sé si Silvia o Mao sepan. No, sí, definitivamente, bueno, hay que tener en cuenta el tiempo que se tuvo para desarrollar y pues como lo dice César, pues obviamente entre más conocimiento de la tecnología tengamos, pues se puede desarrollar mejor un prototipo. Pero sí, la permanencia del cursor es lo que permite o podemos generar una activación de ciertos elementos. Pero el ideal, y como lo dije al inicio, pues toca revisar a qué dispositivo le estamos apuntando, ¿no? Entonces, esto puede servir simplemente para tener unos pequeños indicios de lo que podemos necesitar como un prototipo de baja fidelidad y luego ya al hacer un desarrollo final definitivo a través de ya un equipo de desarrolladores de Unity o pues de más tecnologías que puede ser manejando SDK, por ejemplo el ARKit o el ARCore, pues obviamente sí ya podemos desarrollar una acción como tal de clic, que puede ser, como decimos, como un clic al aire o activándolo a través de alguno de los controles de los diferentes dispositivos. Eso depende ya hasta dónde queramos llevarlo. Yesid dice, ¿qué tanto es el tiempo máximo diario que se recomienda para el uso de gafas VR en niños? Obviamente depende del elemento que esté visualizando el niño. Normalmente, pues yo lo digo en videojuegos, por el tema de la cantidad de luces, yo no recomendaría más de 4 horas. Y yo sé que si eres el papá de algún niño me va a matar porque pues no lo vas a dejar jugar. Pero la verdad sí afecta mucho la vista. De hecho, cuando uno juega mucho tiempo, vas a terminar con los ojos rojos. Entonces, sí, realmente más de unas 4 horas. Pero como digo, también depende mucho de lo que estén visualizando, ¿no? Hay elementos que a nivel visual no son tan impactantes, no tiene tanto brillo, entonces no va a afectar tanto como otros elementos, otros videojuegos, otras experiencias donde el brillo va a ser muy fuerte y definitivamente sí hay que tener cuidado. Como digo, esos son de esos elementos como usabilidad que la única forma en que uno puede estar seguro de su experiencia es poniéndose el casco y experimentándolo, porque muchas veces pues una cosa es lo que uno ve, por ejemplo, en un prototipo 360 y uno dice, ah, sí, se ve muy bien, pero ¿cómo ya se siente tener el casco? ¿Cómo se siente tener la luz ahí a los ojos directo? La única forma es experimentándolo. Sí, yo agregaría de pronto que todavía estamos aprendiendo un montón de las consecuencias o los efectos secundarios que pueden tener las pantallas sobre las personas, ¿cierto? Entonces, la luz azul, la visión estereoscópica, todos son estos elementos que pueden afectar a largo plazo diferentes procesos del cerebro, ¿no? Entonces, yo diría que no le dejes a tu hijo más de 1 hora usar un device VR porque va a tener un montón de consecuencias. Entonces hay que esperar a ver, pero ya lo estamos viendo con otras tecnologías, con los teléfonos, con las pantallas que usamos todo el tiempo. Entonces esta es una pantalla más, pero además tiene otros elementos que influyen como con la percepción de profundidad que tiene el cerebro, también la percepción de la realidad, incluso si es un niño, se le puede distorsionar un poco esa percepción de qué es real y qué no, porque está en ese proceso de entender qué es la realidad. Entonces yo sugeriría que no lo dejes más de 1 hora. Yo creo que como Bien, cualquier muchas elemento, gracias. incluso un celular o lo que sea, o sea, se vuelve adictivo, ¿verdad? Entonces, sobre todo en niños sí es importante pues, ponerles tiempos, ¿verdad? Definidos. Yo creo que sí, como Un dijo, uso consciente. sí, 1 o 2 horas, digamos, y creo que como cualquier videojuego, ¿verdad? Uno, no sé, tener un niño jugando 4 horas seguidas, incluso un videojuego normal, ¿verdad? Yo creo que es mucho. Y en este caso, digamos, estar tanto tiempo con digamos, el casco puesto, con los lentes puestos, es cansado, ¿verdad? Y entonces sí es bueno como
definir un tiempo mínimo. Yo creo máximo 2 horas es como suficiente, yo creo. Gracias. David Arias dice, ¿hacia dónde se dirige el desarrollo de experiencias VR móviles, teniendo en cuenta que el reciente abandono de Google hacia Cardboard y Daydream aún quedan SDKs para Android? Aún existe, claro que son es el AR Core, sí todavía existe, de hecho ahorita se sacó una nueva versión, donde de hecho se está haciendo mucho esfuerzo en lo que yo les comentaba, tener puntos de ancla compartidos para que esas experiencias sean sociales. Entonces, pues para dónde va, yo creo que se va a pegar a otros desarrollos, la verdad, pero pues eso sí ya, digamos que lo sabrá más, él nos lo dirá el futuro, ¿no? Porque esto es una tecnología realmente que se viene desarrollando, pero sigue teniendo una adaptación muy, muy corta. Entonces me imagino que de acuerdo a la adaptación, pues las industrias tratarán de meterse más o no en el mercado. Bueno, yo opino que, digamos que esto es un proceso, ¿cierto? Hay momentos y todas las tecnologías tienen un momento de verdad en el cual pasan como un abismo, una brecha y se vuelven mainstream. Entonces, ha sido difícil con este tema del VR entender cuándo va a pasar eso porque siguen saliendo nuevas tecnologías y se sigue adaptando. Yo siento que con el tema del machine learning del AI, se va a ayudar a que el VR empiece a funcionar un poco más orgánicamente y el AR, y lo que he visto y siento es que el AR es el que está como allanando el camino en este momento, porque hay muchas experiencias AR que ya estamos utilizando con este tema también del aislamiento y la pandemia. Se empezaron a utilizar digamos que por pura necesidad y también por entretenimiento, pero muchas de estas soluciones se van a venir aplicando en la industria, en otros escenarios, y luego pasaremos al VR. Vemos que el VR ya tiene un músculo muy fuerte de procesamiento, o sea, ya se pueden hacer unas experiencias increíbles, hiperrealistas. Lo que están haciendo es intentar hacerlo más móvil, porque está todavía uno conectado una torre gigante, y ya hay algunos que son móviles, pero entonces empieza otra vez a renovarse esa capacidad de procesamiento, pero todo se verá enmarcado en la medida en que se creen soluciones con VR o se creen soluciones con AR para problemas puntuales. Entonces, yo sé que ya hay AR para, digamos, mecánicos que arreglan carros y pueden ver la información del motor y solucionar esos problemas. Tendremos que ver en en VR qué problemas se solucionan. Hay terapias de psicología o médicas para superar el estrés postraumático con el VR. Estoy seguro que en esta pandemia se crearon un montón de experiencias para solucionar los problemas de salud mental de la gente en la pandemia. Entonces yo creo que hacia allá va. Que Google descontinúe cosas, eso ya creo que es costumbre. Ellos hacen muchas pruebas y hacen mucho laboratorio sobre las cosas. Pasó con el Google Glasses, pasó con muchas otras cosas. Entonces que descontinúen algunas tecnologías no significa que esté muerto. Es más, el tema de Spark AR de Facebook, para darle acceso libre a la gente y que la gente tenga como esa herramienta open source para desarrollar en AR, permite como generar como esos momentums y que las mismas personas empiecen a solucionar problemas con la tecnología. Entonces, no lo den por muerto, sino más bien van a venir cosas como diferentes y interesantes en el futuro con estas tecnologías. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Igual, muchísimas gracias. No sé si tengan algo más que decir, porque siento que desde la parte de como usuaria normal que puedo tener, de hecho tengo uno aquí en mi casa, el punto es, siento yo que es como al beneficio de la humanidad todo este tipo de herramientas digitales que funcionen realmente, como dice César, para solucionar problemas, digamos, optimizar ese tema de los problemas inmediatos y no que sea algo que se convierta en algo adictivo. Siento que todo este tipo de herramientas digitales van a ir evolucionando y la idea, pues siento yo que es como algo ético, ¿no? Que tiene que
seguir profundizando hacia políticas donde no se utilicen este tipo de herramientas para los niños de forma, bueno, obsesiva o, bueno, lo que ustedes estaban comentando. Entonces siento que se va a ir transformando. Ustedes tienen una tarea muy amplia en todo este tipo de cosas. Yo creo que están trabajando arduamente en esta área y bueno, les felicito y espero que les siga yendo muy bien en toda su investigación y en todo el desarrollo de estas herramientas digitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias Gracias a a todos todos. los que nos acompañaron. A todos. Bueno, a todos ustedes también muchas gracias por hacer sus preguntas. Gracias a César, a Silvia y a Mauricio.